Pero ellos lo primero que llegaron acá me dijeron, ¿dónde están los juguetes? Los juguetes con los que ellos jugaban hace 2 años atrás. Y yo fui, se los busqué y dije, es grato escucharlo. Aunque están más grandes, siguen siendo niños. Y aunque debemos acostumbrarlos a que ellos sean parte del culto, también tenemos que ir haciendo un proceso. Gracias, señor, por escucharlo allá afuera, reírse, gritar, pelear. Son características propias de la vida. ¿Bien? No me funciona esta cosa. ¿Ah? Sí, abajo, pero lo que está abajo, no funciona. ¿Se lo han dicho o no? Ahí. A ver, pónmelo ahí. Veamos si... Sí, ahí. Lo habían tapado, ya lo sabía. Nos vamos a basar en la lectura bíblica en Mateo 18, del 1 al 5, que dice así. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Y en Lucas 9:46, yo voy a leer lo mismo, pero un poquito diferente, que dice así. Y yo por ejemplo, ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Por decir, estaba peleando, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Estamos hablando aquí de que los discípulos tenían una discusión de cuál de ellos a lo mejor era el más importante dentro de los dos, ¿cierto? Al parecer la competitividad es inherente al ser humano. El querer ser el primero de la clase, el querer ser el mejor evaluado en el trabajo, al querer ser el mejor dentro de los hijos, el querer ser mejor en todo lo que hagamos, parece ser una tendencia del ser humano y no es algo propio de este tiempo, ¿cierto? Porque hoy día todo es por competencia. No importa si vas a ayudar a alguien, con tal de yo estar adelante en los primeros lugares, ¿cierto? Ya. En estos versículos vemos la discusión que los discípulos tenían en cuanto a quién era el mayor. Sí. ¿A quién era el mayor de todos ellos? Sin embargo, Jesucristo les da una lección de la cual se nos pide que tenemos que aplicar esta cosa. Sin embargo, Jesucristo les da una lección de cuál es la verdadera condición para entrar en el reino de los cielos. Y según lo que leímos, ¿cierto? La condición era ser como niños. Ser como niños. Los que trabajamos con niños, aquí hay varias, ¿cierto? Carolina, Dina, Fabiola, Saray, Normita, que le ha tocado ahora, a lo mejor no de dentro de una sala de clase, pero sí en un colegio, Ricardo. Podemos saber y entender cómo es la dinámica que se produce en los hijos. Y de la misma experiencia de nosotros, de ustedes como padres, podemos entender la dinámica que se produce en ellos también. Entonces, ¿cómo el Señor nos pide ser como niños? Definitivamente estas cosas tienen las pilas de ¿ya? En el tiempo de Jesús, tanto las mujeres como los niños eran menospreciados por la sociedad y no les daban el verdadero valor que merecían como seres humanos. ¿Ya? La mujer estaba relegada a un segundo plano, ¿cierto? ¿Por qué? No
porque Jesús así lo quisiera, o no porque Dios así lo quisiera, sino porque el hombre había mal interpretado las enseñanzas que Dios había dado. Por eso, en cierta ocasión, cuando los niños buscaban a Jesús, sus discípulos se enojaban porque culturalmente no correspondía que los niños molestaran a los hombres adultos, y especialmente a los rabinos. Pero el Señor reprendió a los discípulos porque vio la necesidad de estos, que estos también vienen de Dios. Conocemos este pasaje donde el Señor Jesús dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque Después voy a aparecer. y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús bendijo a los niños y se fue de allí. Por lo tanto, los niños ocupan un lugar especial en el corazón. Pero no vamos a hablar de los niños, sino que de nosotros que tenemos que ser niños. Y ahí se nos da de repente una dificultad en nuestra mente, ¿cierto? En nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que ser? Definitivamente. ¿Empezamos a hacer? Sí. Avanza. Algunas características de los niños. Ahí vamos avanzando. Característica 1. La inocencia en cuanto a creer todo lo que se le dice. ¿Ya? A creer todo lo que se le dice. Nosotros nos imaginamos inmediatamente en esta postura y para nosotros es imposible creer todo lo que me dices. ¿Sí o no? Empieza a cuestionarnos todo. Bueno, no se trata de creer todo lo que le dice, pero sí de tener la capacidad de creer lo que la palabra del Señor le dice. ¿Ya? La esposa del pastor Astudillo, que ya también está en la presencia del Señor, que fueron nuestros pastores desde que yo tenía 5 años, cuando mi esposo ya lo nombraron pastor y estábamos a cargo de una iglesia de Quilpué, ella era como, siempre estaba al lado mío y yo siempre al lado de ella para poder aprender un poco de ella, ¿ya? De los años de experiencia que ella tenía. Y un día una hermana le empezó a contar una película así, del porte de un mundo. ¿Ah? Y era que tenía una necesidad, que necesitaba algo. Y la hermana Mari, abre su cartera, le pasa una buena cantidad de dinero y dice que el Señor le bendiga. Y cuando se va la hermana, yo le digo, pero hermana Mari, ¿sabe que le estaba mintiendo? Era chamuyo. A mí no me corresponde juzgar. Y ella me lo dice, yo le creo. Ella tendrá que darle cuenta a Dios. Y eso nunca se me olvidó. Fue una enseñanza. Y aquí dice que la característica es la inocencia, en cuanto puede creer todo lo que se lo dice. Obviamente usted no va a creer cuando su hijo le está mintiendo, o no va a creer cuando, ¿cierto? Cuando usted sabe, pero sí de creer en la palabra del Señor. La Biblia es la palabra del Señor. Cuando estudiábamos en un seminario, y había un ramo que se llamaba, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el ramo en sí, pero el profesor decía, nos dijo como 7 veces, yo quiero que ustedes sepan que yo creo verazmente, fielmente, que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso lo repitió como 7 veces, entonces a nosotros nos resultó como tan extraño, ¿no? Y era porque íbamos a analizar los errores que existían en la traducción Reina Valera en ese curso, ¿ya? Porque como es una traducción, obviamente, pero él nos dejó súper en claro. Pero que ustedes sepan que para mí la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Y muchas veces nosotros dudamos y objetamos lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, Víctor predicó
acerca de las dudas. ¿Es ilícito que un cristiano tenga dudas? ¿Ah? Sí. Y ahí decíamos que sí. Pero las dudas debemos aclarar. Y aclararla a la luz de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es la que viene de lo alto. Y podemos aclarar la duda. Pero una de las características de los niños y que el Señor quiere que nosotros tengamos es esta capacidad de creer en sus promesas, de creer en su palabra, de creer en el futuro que nos espera, ¿cierto? Y de creer que lo que estemos pasando aquí no tiene comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Avanza la segunda característica, por favor. Característica 2, la humildad. Un niño no tiene nada de qué jactarse. Nada. Nada de qué jactarse, ¿cierto? Yo le hago clase, Saray le hace clase a niños de 4 y 5 años. Y Carolina cuando estaba ejerciendo, más pequeños. Un niño no tiene idea cuando llega a la sala de clase si su papá es gerente, si su papá es médico, si su papá es un aseador. Le da lo mismo. No tiene nada de qué jactarse. Condición que no poseemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hinchamos el pecho con lo que logramos, pero no reconocemos que es una bendición de Dios el poder cambiar un autito, el poder adquirir algo, ¿cierto? Y entonces esa es una característica que debemos nosotros cultivar, la humildad. Entonces tenemos la inocencia y la humildad. Yo siempre me río porque los padres nos esforzamos, muchas veces estoy hablando de niños pequeños, por comprarle los juguetes más a la moda, juguetes carísimos, costosísimos, el que más publicidad le hacen en la televisión o en las redes sociales. ¿Se lo compramos? Juegan 5 o 10 minutos, hemos gastado 30, 40 lucas y queda ahí. Y nosotros con Saray vemos en el colegio que les tiramos unas cajas de cartón y juegan días con las cajas de cartón. ¿Ah? Días con las cajas de cartón. Entonces uno dice, los papás se complican tanto y ellos son felices con tan poco. ¿Por qué? Porque un niño no tiene de qué gastarse. Porque no entiende que hay clases sociales, porque no entiende a lo mejor que una profesión es mejor remunerada que la otra, o porque no entiende que el coeficiente intelectual de él es más alto que el mío, entonces es más inteligente, y como es más inteligente puede lograr más cosas o hacer más cosas. ¿Cierto? El niño no entiende eso. El niño juega. El niño es feliz. No tiene de qué jactarse. Y la característica número 3 es una característica muy difícil para nosotros. Los niños tienen una capacidad de no guardar rencor y de perdonar. Las que trabajamos en el colegio sabemos que viene, ay, que la fulanita me pegó y que aquí, que allá, y uno lo llama, ¿cierto? Y le dice un par de palabras y se van felices jugando de nuevo. ¿Cierto? Y eso ocurre continuamente con los niños. Una capacidad de perdonar y de no guardar rencor. Lo que nosotros hemos ido perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Yo debo decir que yo me jactaba de esto, que era muy fácil. Para mí era muy fácil perdonar. Pero me era muy fácil perdonar porque nunca me había sucedido algo terrible. ¿Ah? Y el día que sucedió algo terrible, vi que no era tan fácil perdonar y que me demoré años en poder perdonar. Porque es un proceso. Los niños tienen esa capacidad de perdonarse. Usted me puede decir, es que las cosas que le ocurren a los niños a lo mejor son sin importancia, a nuestros ojos, ¿cierto? Y a lo mejor a la profundidad que nos ocurren a nosotros los problemas son problemas grandes. Pero sin embargo, Dios lo toma como una característica de los niños. Los niños tienen inocencia, creen todo lo que les digamos
Nosotros el otro día entró Ricardo a la sala y tenemos un número 9 pegado, que se nos quedó del año pasado y nunca lo sacamos. Entonces los niños nos preguntaron, están en kinder, tienen 5 años. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Por qué está el número 9 ahí solo? Ah, sí, es una cámara que está oculta y lo suspende de la oficina. Viven mirando el número 9. Entonces cuando llegó Ricardo un día a entregarme unos papeles, yo le dije, profesor, usted que trabaja en la oficina, ¿no se ha vigilado por la cámara? Y Ricardo inmediatamente me miró. Sí, lo he visto, lo he visto, lo veo. Y ahora cuando llega dice, la cámara está funcionando, ¿no? Entonces ellos se autorregulan inmediatamente. Tienen esa capacidad de creerlo todo. A ninguno se le ha ocurrido decir, tía, ¿puedes sacar el número 9 para ver si está la cámara ahí? A ninguno. Ninguno ha dicho, ¿puede bajar la cámara para mostrarme? ¿Podemos ir a la oficina a ver dónde estamos? Ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque en su inocencia lo creen todo. Todo, ¿ya? Y ojalá nosotros fuésemos así con la palabra del Señor, ¿cierto? Que creyésemos en sus promesas. Yo siempre lo digo, las promesas del Señor no se cumplen en nuestra vida porque nosotros no las creemos, no las atesoramos y no las hacemos propias, ¿cierto? O decimos, pero si yo oro tanto al Señor y nunca me responde, nunca me responde. Si yo no tengo una comunión directa con Dios y me apropio de su palabra y creo su palabra como un niño, jamás voy a poder tener estas características, ¿cierto? De creer todo lo que la palabra del Señor me diga, de ser humilde, de no jactarme de lo que tengo, y la capacidad de perdonar, que sin duda es una de las más difíciles. Una de las más difíciles, sobre todo cuando hemos sido dañados tremendamente. Yo como había vivido una vida tan feliz, tan contenta, decía, no, eso es súper fácil perdonar. Claro, es fácil perdonar cuando no te miran, no te dan la mano, cuando te dicen una pesadez, pero cuando te hacen algo que te daña profundamente, es diferente. Es diferente. Entonces, pero estas capacidades las tienen los niños. La pregunta que debemos hacernos entonces es, avanza. ¿Tenemos como adultos estas características? ¿Tenemos inocencia? ¿Creemos todo lo que la palabra del Señor nos dice y que debemos obedecer? ¿Tenemos humildad? ¿O nos jactamos externamente para que los otros vean? Pero también hay una jactancia interna, que solo yo la puedo tener, ¿cierto? Mira que soy inteligente, mira lo que yo conseguí, calladita, para mí, sin que los demás sepan. Debemos tener cuidado con la humildad, el jactarnos, porque a veces nos pueden ver súper humildes por fuera, pero nosotros por dentro pensamos, ¿cierto? Y el perdón. ¿Tenemos esta capacidad? ¿Lo tenemos? Esto es algo que lleva un proceso. Miren lo que dice 1 Corintios, avanzamos, 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pensaba como niño, juzgaba como niño. Más, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo podría pensar aquí, entonces ya no tengo que ser como un niño, tengo que ser como un adulto y hacer las cosas como un adulto, ¿cierto? Entonces me encuentro en esta encrucijada. ¿Cómo? Susana está hablando de que debemos ser como niños y el apóstol Pablo me está diciendo que ya dejé porque soy adulto, ¿cierto? Y continúa la lectura. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Ya? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces ahí encontramos la respuesta. ¿Cierto? Ahí encontramos la respuesta. En el amor. Por eso leía antes, 1 de
Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Alabanza. Y primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Bien. Y sabe que tampoco es tan fácil amar. Decir que amo es fácil. Pero amar lo que significa amar, no es tan fácil. Pero aquí dice que el amor cubre multitud de pecados. Y avanzamos. Entonces tenemos, para ir resumiendo, el amor. Y el amor nos lleva a ser inocentes, crecer, creer en lo que se nos enseña, pero escudriñarlo bajo la luz de la palabra del Señor, creer que la Biblia es la palabra del Señor, si tengo dudas las aclaro, ¿cierto? Actuar con humildad, no jactarme ni externamente ni internamente de lo que tengo, de lo que he logrado, de mi inteligencia, de las cosas de mejor marca que puedo tener, no jactarme. Y perdonar. 3 características que Dios ama de los niños y que quiere que nosotros también la tengamos. Pero no que seamos como niños. Yo no sé si los más antiguos dentro de la iglesia hubo en los años 80 y tantos, cuando yo era Lola, iglesias que andaban con el espíritu de niño, ¿ah? Y andaban hablando como guagua, ¿ah? Y hablaban como guagua, y era como una manifestación del Espíritu Santo según ellos, el espíritu de niño y jugaba, ¿ya? No se trata de eso. No se trata de eso, ¿cierto? Se trata de actuar de forma adulta, pero con características de niños. Creer a la palabra del Señor, creerle a Dios, actuar con humildad interna y externamente y perdonar. Y si a usted le cuesta perdonar o está pasando por alguna situación compleja, dígale al Señor que lo ayude. Es un proceso. El perdón no es algo que yo decido perdonarte y te perdono por lo que me hiciste. No. Es un proceso que hay que vivir. ¿Y cuándo usted sabe que ya perdonó? Como lo hizo Job, cuando él oró por sus amigos, que lo habían insultado todo el tiempo. Cuando usted logra orar de corazón por esas personas que lo dañaron, para que los bendiga, no para que se arrepientan de lo que hicieron, para que los bendiga, ahí usted se da cuenta, estoy sano, lo veo y ya no me causa dolor, ya no se me viene todo a la mente. Mientras a usted se le venga todo el dolor a la mente y recuerde con amargura todo, es que usted no ha perdonado. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Avanzamos. ¿Qué pasa con los niños de esta generación? Porque yo le hablé de niños de 4 o 5 años, ¿cierto? Pero que yo veo en mi sala de clase. Pero los niños de más grandes, como los que tenemos allá afuera, ya son parte de otra generación, ¿cierto? Pero eso no lo vamos a estudiar hoy, eso lo vamos a dejar pendiente, ya, para otra vez. Pero quiero invitarles a ver, esto es un experimento social que tiene que ver con la inclusión, pero yo no quiero que nos fijemos en la inclusión, quiero que veamos el actuar de los niños más pequeños, y tampoco que nos fijemos que está hecho en Rusia, que hoy día es grandemente criticada, pero este experimento social es algo que nos puede ayudar. ¿Lo compartieron con audio? ¿O no lo compartieron con audio? No nos acordamos. Sáquelo y compártelo con audio, por si acaso. ¿Ya? We decided to conduct an experiment and create 2 absolutely identical groups. One was empty, and there was a child in the other. Dos casas We iguales, invited children and gave them the y se invita a los opportunity niños, to choose which en one. una hay un niño down y en la otra nada. Tienen los mismos artefactos, totalmente. Una niña de 8 años, tienen que decidir a qué lugar van a ir a jugar. La niña ya tiene 8 años. El niño down le hace señas para que vaya a jugar
interactúa con ella. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. A medida que vamos creciendo los niños, As children get van older, siendo it influenciados por becomes more nosotros. difficult for them not to notice that all people are different. Los niños más grandes, aunque lo llamen niño Down, lo miran, pero ven que es diferente, influenciados por nosotros los adultos, se van al otro lado. Ahora ponen a niños más pequeños, 3 años, As for little kids, they do not Oh, see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. El video trataba de la inclusión, ¿cierto? Pero si ustedes se dieron cuenta, los niños mayores We decided to conduct an experiment. preferían ir a jugar solos, y eso es porque están influenciados por nosotros. Se daban inmediatamente cuenta de que el niño que estaba dentro era diferente a ellos. Sin embargo, los más chicos buscaban estar juntos. Buscaban estar juntos. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos ser como niños. La pregunta que yo le hice, ¿qué pasa con la generación de niños que tenemos ahora? Y ese va a ser tema para otra ocasión. Pero el Señor quiere que nosotros seamos como niños. ¿Cuáles eran las 3 características? ¿Recuerdan? ¿Cuál? Inocencia, creer a Dios, humildad, no jactarnos y perdón. y perdón. Que el Señor les bendiga. Vamos a ver. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, porque tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra no se contradice, Padre, no se contradice. Pablo nos dice que ya hemos dejado las cosas de niños, porque somos adultos y debemos actuar como adultos, pero debemos conservar esas características niñas y maravillosas que los niños tienen. Esa capacidad de no guardar rencor, esa capacidad de no jactarse de nada porque no tiene noción de las cosas que hay en este mundo. Y también, Señor, de poder creer. Te pedimos que tú nos ayudes a conservar o a retomar estas características para que podamos, Señor, ser hijos tuyos en todo lo que eso involucra, Padre. No solamente de nombre, no solamente el reconocernos como cristianos, sino que el saber que tú eres y serás nuestro Señor, nuestro Salvador, y que tu palabra es la que nos guía, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta hora a recordar este mensaje. Damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a los músicos que puedan cantar una última alabanza que nos queda, ¿cierto? ¿Nos queda una última alabanza?
ir retirando ya a nuestros hogares. Tenemos que estar todo ordenado acá y ahí alcanzamos hasta la hora y media.